¿Quién es más necesario? ¿El evangelista, el profeta, el pastor o el maestro? Es como preguntar, ¿es más importante la mano? ¿O es más importante los dientes o el estómago? ¿O son más importantes otras partes del cuerpo? No hay forma de comparar, porque si la mano no toma la comida y la pone en la boca, los dientes y el estómago no tienen nada que hacer. Y si la mano hace este trabajo de poner la comida en la boca y los dientes y el estómago no hacen nada, entonces también se desperdicia. Así que no es cuestión de pensar que el evangelista es más importante que el profeta, o que el profeta es más importante que el evangelista. We turn once again Volvemos una vez más a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Nuestro tema es todo lo que Jesús enseñó, y hemos estado hablando en nuestras últimas sesiones acerca de completando la gran comisión. Hay muchos cristianos que se imaginan que están cumpliendo la gran comisión, cuando solo han cumplido la mitad de ella y han descuidado la segunda mitad casi por completo. La primera mitad es muy importante, la evangelización, llegar a los perdidos, a los que nunca han oído el evangelio. Pero la segunda mitad es igualmente importante. ¿Quiénes somos nosotros para decir que una mitad es más importante que la otra? Y sin embargo, la gran tragedia del cristianismo es que muchos de los que están cumpliendo la primera mitad no se dan cuenta de lo importante que es cumplir la segunda mitad. Y lo que es peor, hay muchos que cumplen la primera mitad y desprecian a los que buscan cumplir la segunda mitad. Si somos humildes, veremos que somos compañeros de trabajo en el cuerpo de Cristo y que uno es tan importante como el otro. El hombre que sale a alcanzar a aquellos que nunca han oído el Evangelio con el mensaje de Cristo muriendo por sus pecados es tan importante como el que está tratando de completar el trabajo, haciendo de esa persona un discípulo y enseñándole a hacer todo lo que Jesús mandó. Es muy emocionante hacer la primera parte del Evangelio, porque tienes tantas historias maravillosas para contar. El trabajo misionero y evangelístico es siempre emocionante. Hay historias que contar, gente liberada de los demonios y la idolatría, y muchas cosas por el estilo, y sobre todo una gran cantidad de estadísticas para reportar. Los evangelistas pueden jactarse del número de personas que han traído a Cristo. ¿Qué pasa con una persona que está tomando a ese convertido y hace de él un discípulo? Él no tiene estadísticas de las que jactarse, pero cuando Cristo regrese, Él descubrirá que esa persona ha hecho un trabajo más fiel, sin obtener ningún honor en la tierra por haber hecho discípulos. En términos generales, a los cristianos les gusta hacer aquellos ministerios de los que pueden informar y donde pueden citar números. Y es por eso que el aspecto de Marcos 16, verso 15, de la Gran Comisión es mucho más popular que el de Mateo 28, verso 19 y 20. Estamos hablando de enseñar a la gente acerca de todo lo que Jesús mandó. Supongamos que pasas 25 años llegando a diferentes partes del mundo predicando el Evangelio. Probablemente si eres evangelista tengas la oportunidad de reportar estadísticas de cientos o miles de personas que has traído a Cristo. Pero si pasaste esos 25 años enseñando a un grupo de conversos que aún no eran discípulos a hacer todo lo que Jesús mandó, puede que no tengas mucho que reportar en términos de estadísticas, pero habrás producido personas semejantes a Cristo, que son un testimonio mucho mejor para Cristo en la tierra, y que Dios puede demostrar al diablo como ejemplares de personas redimidas de la naturaleza de Adán.
y que podrían manifestar la naturaleza de Cristo. Eso trae gloria en el cielo, no en esta tierra. Así que si eres un cristiano que busca honor de los hombres, el honor de tus hermanos en Cristo, tú no te preocupas mucho por la segunda parte de la Gran Comisión porque no tienes mucho que informar. Solo te interesa la primera parte porque tu interés son las estadísticas y los números y el honor de los hombres. Los profetas del Antiguo Testamento nunca fueron populares. Los falsos profetas eran populares en Israel. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Una de las diferencias era esta. Los falsos profetas le decían a la gente lo que les gustaba oír, pero los profetas verdaderos le decían a la gente lo que necesitaban escuchar de Dios. Y muy a menudo era una reprimenda por su pecado, su mundanidad, su idolatría, su adulterio, y porque se apartaban de Dios, y los invitaban al arrepentimiento. Así que el ministerio profético nunca ha sido popular, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. El ministerio profético del Nuevo Testamento está de la misma manera llamando al pueblo de Dios de vuelta a Él, de vuelta a la palabra, de vuelta a la obediencia a las Escrituras y de vuelta a obedecer todo lo que Jesús enseñó. Y eso es diferente del ministerio evangelístico, pero el cuerpo de Cristo no puede ser construido solo por profetas o solo por evangelistas. Podemos usar un ejemplo. El evangelismo o el cumplimiento de la primera mitad de la Gran Comisión, y ciertamente es la primera mitad, Marcos 16, verso 15. Puede compararse a tomar comida de un plato y llevárnosla a la boca. ¿Cuál es el propósito de toda evangelización? Hacer miembro del cuerpo de Cristo a alguien que no lo es. Eso es el evangelismo esencialmente. Un incrédulo, adorador de ídolos o persona sin ningún Dios, hacerlo miembro del cuerpo de Cristo. Para eso está diseñado el evangelismo. Así que nosotros podemos utilizar el ejemplo de tomar la comida que está en un plato que no es una parte de mi cuerpo en el momento y convertirlo en una parte de mi cuerpo como un ejemplo de cómo traemos a un inconverso para convertirse en una parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo sucede esto? En primer lugar, veo la comida y la tomo con la mano y me la llevo a la boca. Esto es el evangelismo. Tomar al incrédulo y llevarlo a Cristo. Pero esta comida, si permanece en mi boca, nunca va a ser parte de mi cuerpo. Si lo mantengo en mi boca, se pudrirá o lo escupiré. Y mucha gente que levanta la mano y firma tarjetas de decisión y dicen que han venido a Cristo son como esa comida guardada en la boca. Ve y visita a estas 500 personas que firmaron tarjetas de decisión y puede que encuentres que tal vez uno de ellos se convirtió en un verdadero discípulo y los otros 499 simplemente se alejaron. Esto sucede todo el tiempo. E incluso después de haber entrado en la boca, no es suficiente. Los dientes tienen que masticar esa comida y luego baja por la garganta hasta el estómago. Y ahí se lanzan todo tipo de ácidos sobre él para romperlo de modo que ya no es una patata o una tortilla o arroz. Y se convierten en otras formas y después de un proceso de digestión y cosas que suceden dentro del cuerpo, finalmente esa comida se convierte en parte de mi cuerpo. Este es un ministerio muy suave, la parte inicial de tomar la comida y ponerla en la boca. Este es el evangelismo. Pero después de eso, otras partes del cuerpo se encargan de hacer cosas que la mano nunca podría hacer. Cosas que el evangelista nunca podría hacer. Y eso es el ministerio profético, el de la enseñanza, el ministerio de pastoreo, el ministerio apostólico que construye a esa persona para que se convierta en un miembro vivo, efectivo y poderoso del cuerpo de Cristo. Y como se alimentó después de unas semanas, ya no es una patata o una tortilla, sino que se ha convertido en carne, sangre y huesos. Y así debe ser con cada persona que el evangelista trae a Cristo. Entonces, ¿quién es más necesario?
¿El evangelista, el profeta, el pastor o el maestro? Es como preguntar, ¿es más importante la mano? ¿O es más importante los dientes? ¿O el estómago? ¿O son más importantes otras partes del cuerpo? No hay forma de comparar, porque si la mano no toma la comida y la pone en la boca, los dientes y el estómago no tienen nada que hacer. Y si la mano hace este trabajo de poner la comida en la boca y los dientes y el estómago no hacen nada, entonces también se desperdicia. Así que no es cuestión de pensar que el evangelista es más importante que el profeta o que el profeta es más importante que el evangelista. Se nos dice en Efesios capítulo 4, estas son las palabras que Jesús quiso decir a sus discípulos cuando estaba con ellos en la tierra. Quería enseñarles la función de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como dice en Efesios 4, verso 11. Estos son los dones que le dio a la iglesia después de ascender al cielo. Él quería hablarle a sus discípulos en la tierra al respecto, pero como vimos antes en Juan 16, verso 12, donde dice, quiero enseñarles estas cosas, pero no las podrán entender, porque no tienen al Espíritu Santo. Pero una vez que reciben al Espíritu Santo, ellos pueden entender. Pablo pudo entender que cuando Jesús ascendió, Efesios 4, verso 10, por encima de todos los cielos, desde allí dio a algunos el ser apóstoles. Ahora bien, estos no son los apóstoles que él nombró cuando estaba en la tierra, sino que estos son apóstoles que nombró desde el cielo, aquellos que saldrían y levantarían iglesias, y profetas que diagnosticarían la condición espiritual de la gente y les proporcionarían una solución, evangelistas que traerían al inconverso hacia el cuerpo de Cristo, y pastores que cuidarían de los jóvenes, y maestros que les enseñarían la palabra de Dios. Todo esto Cristo lo dio con el propósito de equipar a todos los creyentes, para que todos los creyentes pudieran construir, como dice el verso 12, el cuerpo de Cristo. Estas son las personas que edifican el cuerpo de Cristo. Efesios 4, versos 11 y 12. Dice que estas 5 personas, por medio de los dones, equipan a todos los creyentes que no tienen estos dones. Y esos creyentes, verso 12, edifican el cuerpo de Cristo. Así que el cuerpo de Cristo, al igual que un cuerpo humano, cada parte tiene una función. Así que no estamos comparando a los que cumplen Marcos 16:15 con los que cumplen Mateo 28:19. Cualquier persona que compare eso es una persona ignorante de los caminos de Dios. Él necesita este y aquel. Es como decir, ¿es tu mano izquierda o derecha importante? ¿Cuál te gustaría cortar? Puede parecer que una hace una función más importante que otra, pero ambas son igualmente necesarias en el cuerpo. Dios ha determinado que cada parte del cuerpo debe estar sana y musculosa para ser útil y cumplir su función. Así que, enseñar a la gente todo lo que Jesús mandó, el mandamiento en Mateo 28, verso 20, es enseñarles a hacer todo lo que yo les he mandado. Y para apoyarnos en hacer esto, Él comenzó esa última comisión con estas palabras. Mateo capítulo 28, verso 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, debemos creer eso si vamos a salir a cumplir esta gran comisión. Si no creo eso, me voy a dar por vencido después de un tiempo, porque el trabajo cristiano puede ser un trabajo muy desalentador. No se ven resultados inmediatamente. Ni el evangelista, ni el profeta, ni el apóstol ven resultados inmediatamente. A veces se requiere mucho trabajo para traer a un niño al mundo, al igual que llevar a un niño a la edad adulta. ¿Tú sabes la cantidad de trabajo que implica para un padre y una madre? Y a través de los años planificando iglesias y estableciendo creyentes, encontré que es muy similar tratando de llevarlos a la piedad para que sean creyentes piadosos. Es muy fácil desanimarse, a menos de que nos demos cuenta que el que me está enviando a este ministerio es uno que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y Él me está apoyando con esa autoridad. Así que miro esta parte de la Gran Comisión de esta manera. Esta es la segunda parte de la Gran Comisión que hemos estado considerando.
Mateo 28, versos 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a hacer, haciendo las cosas tú primero. No enseñes lo que no has hecho. Todo lo que te he mandado. Y esta comisión podemos decir que está entre las dos declaraciones más fantásticas que Jesús hizo. La primera es en el verso 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo primero y está en paréntesis. En el otro lado está la fantástica declaración. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, si tengo una duda sobre cualquiera de estos dos hechos, no voy a cumplir esa segunda parte de la gran comisión, porque encontré en 50 años de ministerio cristiano que puede ser bastante desalentador. Si no estás convencido de que el que te envió es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, en el segundo cielo donde moran los demonios y en la tierra con toda la gente que habita en ella, Cristo tiene toda autoridad. Yo creo eso y cuando voy adelante tratando de cumplir esta parte de la gran comisión, hay una promesa específica de que Él estará siempre conmigo. Ahora, los cristianos tienen la mala costumbre de intentar reclamar una promesa sin cumplir la condición. Por ejemplo, si se nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y dices, bueno, voy a cumplir la condición de creer en el Señor Jesucristo, pero aún así voy a ser salvo. ¿No crees que es una locura? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora bien, si no cumples la condición de confesar tu pecado, ¿cómo crees que Él va a perdonar tu pecado? Las promesas de Dios son condicionales. Quiero decir que hay promesas materiales que Dios hace salir el sol en los días buenos y malos, y Él hace que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Eso está bien, cosas materiales que da a todo el mundo sin ninguna condición. Pero cuando se trata de las promesas espirituales de Dios, comenzando con el perdón de los pecados sin arrepentimiento y fe en Cristo, nadie obtiene el perdón de los pecados. La justificación es por la fe, la santificación es por la fe. Dios da gracia a los humildes. Si eres humilde, obtienes la gracia. Hay una condición para la promesa. Ahora, ¿cómo es que hay tantos cristianos que creen en todas estas otras áreas que acabo de mencionar y vienen a esta promesa? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y tratan de reclamarla sin cumplir la condición. Eso me asombra. Es decir, se sorprenderán si predico que puedes ser perdonado aunque no te arrepientas y creas. Puedes ser perdonado incluso si no confiesas tus pecados. Ellos dirían, eso es ridículo. La Biblia dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Bien, también dice que el Señor estará siempre contigo hasta el fin del mundo. Si vas y haces discípulos, los bautizas y les enseñas a hacer todo lo que Él nos mandó. Entonces ahí el Señor te dice, he aquí, yo estoy con vosotros siempre. Así que es una promesa específicamente dada a aquellos que van a enseñar a otros a hacer todo lo que Jesús ha mandado. He pasado más de 35 años de mi vida tratando de cumplir eso, enseñando a la gente a hacer todo lo que Jesús ordenó en muchas partes del mundo, a través de CDs, internet, literatura, y puedo testificar que realmente he experimentado la presencia del Señor conmigo y la autoridad del Señor. Así que quiero animarte a creer que las promesas de Dios son ciertas. Su autoridad te respaldará. Si sales a enseñar a la gente a hacer todo lo que Jesús ordenó y haciéndolo tú mismo primero, y Él estará contigo siempre. Y sabes, uno de los resultados de que Él siempre está con nosotros es que nos libra de la depresión, el desánimo, la melancolía, el mal humor y todo tipo de cosas. ¿Cómo puedo estar de mal humor si Jesús está conmigo todo el tiempo? ¿Cómo puedo estar desanimado y temeroso si Jesús está conmigo todo el tiempo? Mucha gente se imagina que Cristo está con ellos, pero Él no lo está.
No están buscando hacer todo lo que Jesús ordenó. No están buscando enseñar a otras personas lo que Jesús mandó. Así que hay una condición, y quiero animarte a que lo veas claramente. Estuvimos mirando la última vez en Mateo capítulo 4, como dije, la primera cosa que Jesús ordenó o enseñó. Lo primero que Jesús enseñó después de ser ungido con el Espíritu Santo fue que no podemos vivir si no recibimos las palabras que Dios habla. No podemos cumplir el propósito de Dios y satisfacer el corazón de Dios si nos limitamos a servirle. Muchos cristianos encuentran una satisfacción en decir, bueno, estoy haciendo esto por el Señor y hago esto por el Señor. Dirijo un orfanato, dirijo una escuela bíblica y ayudo a la gente. Estoy dando dinero a estas personas que están en necesidad y yo voy aquí y hago lo otro. Y siempre están pensando en lo que están haciendo por el Señor. Eso es bueno. Yo no expresaría eso. Necesitamos servir al Señor hasta que Él venga. Dice en 1 Corintios 15, verso 58, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Quiero hacer eso hasta el final de mi vida, o hasta que Cristo venga. Siempre abundando en la obra del Señor. Nunca quiero dejar de servir al Señor. Así que no estoy despreciando eso. Creo que debemos servir, pero yo diría que recibir la palabra de Dios es más importante que el servicio. No solo de servir a Dios vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y un ejemplo clásico de esto, y recuerda que estas son las primeras palabras habladas de Jesús, después que fue ungido. Así que debe ser muy significativo. De todo lo que Jesús enseñó, esto es lo primero que enseñó. Lo primero fue aprender a recibir la palabra de Dios continuamente cada día. Las escrituras deben cobrar vida para ti cada día. En los primeros tiempos la gente no tenía una Biblia como la tenemos hoy. Somos tan privilegiados de tener la Biblia. Tú debes leer la Biblia todos los días y vas a recibir la palabra de Dios todos los días. Pero en los primeros días, cuando no tenían una Biblia, aún así podían recibir al Espíritu Santo, recordándoles lo que oyeron de los apóstoles. O un cristiano que no tiene una Biblia y está encarcelado por su fe y sentado en una prisión, todavía puede recibir la palabra de Dios cada día, aunque no tenga una Biblia abierta, porque él ha leído en los días en que no estaba en la cárcel. Y por eso es tan importante leer y meditar en la palabra de Dios. Porque en nuestro momento de necesidad, Dios a través del Espíritu Santo nos dará esa palabra en particular, que será la solución a nuestro problema, y que será la respuesta a nuestra necesidad. Y esa será la promesa que podemos reclamar. Esto se ilustra en una historia que leemos en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Allí leemos acerca de Jesús entrando en la casa de Marta y María. Y allí leemos de una mujer llamada Marta, en Lucas capítulo 10, verso 38, que recibió a Jesús en la casa y le dio la bienvenida. Y ella tenía una hermana llamada María, que estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Ahora recuerda y conecta esto con lo que leímos antes, de que no solo de comida vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí están las dos opciones. La comida es importante. Sí lo es, pero lo que es más importante es recibir la palabra que sale de la boca de Dios. Y ves esto ilustrado tan vívidamente en estas dos hermanas. Marta estaba distraída con la preparación de la comida. ¿Para quién? No para sí misma. Ella era pero muy desinteresada. ¿Sabes cuánto trabajo cuesta preparar comida para 13 hombres hambrientos? Jesús y sus 12 discípulos. Y aquí estaba ella, trabajando duro en la cocina, no para sí misma, sino para el Señor, gastando su dinero, y yendo al mercado a comprar cosas para preparar la comida para el Señor. Y pasando el tiempo, dinero, energía, sacrificándose para hacer el trabajo para el Señor. Tal vez tú eres así.
Estás sacrificando tiempo, dinero, energía, haciendo muchas cosas para el Señor aquí y allá. Está bien. Y pensarías de la misma manera que Marta. Bien, después de hacer todo esto, el Señor va a decir, bien hecho, buena y fiel servidora. Has hecho un gran trabajo. Pero eso no es lo que ella escucha. Cuando ella viene a Jesús interiormente, mientras ella estaba cocinando toda esa comida, ella se estaba irritando con su hermana María. Y siempre que una persona no está tranquila en su corazón, significa que algo va mal. Así que Marta no estaba tranquila. Ella se preguntaba por qué María no venía y le ayudaba. Y Jesús la reprende y le dice, Marta, la comida no es lo más importante. Escuchar mi palabra es mucho más importante, y eso es lo que María ha escogido. Lucas 10, verso 42, la cual no se le será quitada. ¿Ves aquí que no solo de comida vivirá el hombre? ¿Qué es lo que Jesús quiere aquí? ¿Qué quiere Jesús de ti? El servicio es bueno, lo leemos más adelante, cuando María sirvió a Jesús derramando un perfume a sus pies, pero lo primero, más importante, era recibir la palabra de Dios. Así que esto es lo que Jesús enseñó. Entonces, ¿qué aprendemos de esta lección? Primero que todo, una cosa es necesaria. Lucas 10, verso 42. Sentarse a los pies de Jesús cada día para tener esa actitud todo el tiempo, para recibir lo que Él tiene que decirnos personalmente. Oremos. Padre nuestro, ayúdanos a reconocer esto que dijiste que era necesario para cada uno de nosotros. Escuchar tu palabra y obedecerla en el nombre de Jesús. Amén.